Saludos espectadores. Este es un plan piloto donde se dará inicio a una serie de videos académicos para resolver ejercicios de tipo matemáticos, preuniversitarios y universitarios. En este caso en específico, tomé un ejercicio de vectores. Yo apliqué un ejercicio muy parecido en un examen parcial y esto fue lo que me llevó a elegir este en particular. El ejercicio dice así: determine las características de un vector W del plano cartesiano cuyos puntos extremos están uno en el eje X, otro en el eje Y. Y se sabe además que dichos puntos son equidistantes del origen de coordenadas y determinan con dicho origen un triángulo rectángulo de área igual a 8 unidades cuadráticas. Bien, vuelvo a leer. Determinar las características de un vector W. Significa que me están pidiendo las características de un vector W. Y las características de un vector son módulo, dirección y sentido. Significa que este ejercicio lo voy a dividir en tres partes. Por el módulo voy a calcular la dirección, voy a calcular el sentido. Bien, ¿cómo inicio? Todo está en el enunciado. Él me indica qué debo hacer. Él me dice que el vector está en el plano cartesiano. ¿Qué significa eso? Que él tiene coordenadas X y Y. Dos coordenadas. No está en el espacio. Él me dice que este vector tiene dos puntos, un extremo y un final, un inicio. El primer punto está en el eje X y el segundo punto está en el eje Y. Ellos me dicen, el ejercicio me dice que los puntos son equidistantes al origen de coordenadas. Bien, ¿qué significa equidistante? Dos puntos equidistantes significa que ambos puntos, a la redundancia, están en la misma distancia de un tercer punto. Entonces me dice que son equidistantes al origen de coordenadas. La distancia del primer punto al origen la puedo anotar con una letra. Y la distancia del segundo punto al origen es la misma letra, porque tiene la misma distancia. Si uno de los puntos me da el vector. ¿Qué más me dice el ejercicio? Me dice que al unir los dos puntos y el origen de coordenadas genera un triángulo rectángulo con área igual a 8 unidades cuadráticas. Entonces ya lo podría dibujar diferente. Hago de esta manera. Le dije que era acá, y este es el módulo del vector W. Bien. Cuando hablo de área, el área de un triángulo, el área de un triángulo es base por altura sobre 2. Para este caso, el área es igual a la base por la altura sobre 2. Pero él me dice que esa área es igual a 8 unidades. Entonces, él va a ser igual a 8. Ahí yo pudiese despejar o calcular o determinar el valor de K. Yo podría decir que K al cuadrado es igual, el 2 está dividiendo, pasa multiplicando y K al cuadrado es igual a 16. No necesito K cuadrado, necesito nada más K, entonces K es igual a más o menos 4. Como yo estoy hablando de distancia, no puedo tomar el número negativo, eso sería un gran error. Siempre tengo que tomar el número positivo. Entonces K, para este caso, por ser distancia, vale 4. Bien. Si yo tenía mi triángulo rectángulo, yo dije que este era acá, este era acá, y este era el módulo de W. ¿Cómo calculo W ya conociendo los valores de K? Usando el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras me dice que
la hipotenusa, que en este caso la hipotenusa es el módulo de W al cuadrado, es igual a la suma de los catetos al cuadrado. Entonces, el módulo de W va a ser la raíz cuadrada de K, pero K dijimos que valía 4 al cuadrado. Por ende, yo puedo decir que el módulo de W es igual a, disculpen, 4 al cuadrado, 4 por 4, 16, más 16. Entonces el módulo de W es igual a la raíz de 32. Al ser 32 no es una raíz exacta, pero yo lo puedo descomponer. Yo puedo decir que 32 es igual a 16 por 2. Y cuando dos números se multiplican dentro de una raíz, eso es lo mismo decir que sacar la raíz de cada uno de ellos por separado. Raíz de 16 y raíz de 2. ¿Por qué hago esto? Porque yo sé que 16 tiene una raíz exacta. Entonces el módulo de W es igual, la raíz de 16 es 4, pero para este caso raíz de 2 no tiene exacto, entonces queda así. Ya determiné el módulo W. Su módulo, o el módulo vector que me están pidiendo, era 4 raíz de 2. Bien, ¿cuál es la otra manera de calcular el módulo del vector? Vuelvo a repetir. Tengo un plano cartesiano con coordenadas x, y. Tengo dos puntos, uno está en el eje x, uno está en el eje y. Al unirlos me da el vector deseado, que es el vector W. Yo voy a determinar las coordenadas de ese punto. ¿Cómo yo determino las coordenadas de ese punto? Bien, él me dice que un punto está en el eje X y otro punto está en el eje Y. Entonces, si un punto está en el eje X, tiene coordenadas solo en la axisa. Es decir, que su coordenada sería X0. Y si un punto está sobre el eje Y, tiene coordenada nada más en la ordenada. Eso significa que su coordenada puede ser 0, y. Bien. Pero, ¿cuáles son sus números como tal? Si yo dije que, o no lo dije, los calculamos, que esto valía acá y esto valía acá. Entonces yo puedo decir que el punto 1 tiene coordenada K0 o en su defecto 4, 0. Y el punto 2 tiene coordenadas, por estar en el eje Y, 0K, que es lo mismo, 0, 4. Al tener dos puntos, los restamos y a ese vector, a ese resultante, que es un vector, le sacamos el módulo por la fórmula de distancia. Bien, ahora, ¿cómo saber quién resto primero de quién? Porque yo pudiese decir que el vector W va a ser P1, P2 o P2, P1. ¿Cómo yo sé cuál va? Es allí donde entra, antes de continuar, el otro concepto que era el sentido. Ya saqué el módulo, el sentido. El sentido de un vector. Para hablar del sentido de un vector necesitamos dos puntos, ya los tenemos. Uno llamado origen y otro llamado extremo. El sentido sería desde el origen hasta el extremo y se grafica como una flecha que va del origen al extremo.
Como para este ejercicio en específico no nos indica quién es el origen, quién es el extremo, entonces yo puedo tener libre albedrío. Yo voy a decir que este es el vector deseado. Si ese es el vector deseado, entonces P1, P2 va a ser P2 menos P1, donde P2 es 0, 4 y P1 es 4, 0. Si restamos primera coordenada con primera coordenada, 0 menos 4, 4 menos 0, eso me daría menos 4 menos 4, 4. Ese va a ser el vector W. Y cuando yo ya tengo un vector y necesito sacar su módulo, el módulo, teniendo las coordenadas del vector, es agarrar cada una de sus coordenadas y elevarlas al cuadrado, sumarlas dentro de una raíz. Entonces, mi módulo, sacándolo por esta forma, va a ser 16 más 16 eso va a ser igual 16 más 16 raíz de 32. Obvio tiene que dar el mismo resultado, ya yo había dicho que eso yo lo puedo separar, por lo tanto se va a dar 4 raíz de 2, da el mismo resultado. Entonces ya tengo resuelto dos cosas. El módulo lo saqué por dos métodos diferentes, ya que no me puedo amarrar una sola forma de resolverlo, y ya tengo el sentido. En mi libre albedrío yo dije que iba a tomar P1, P2. Si tomaría P2, P1, cambiará el signo, obviamente, de las coordenadas. Bien, ya hemos determinado varias cosas. Primero, ya sabemos que el módulo de W, lo sacamos por dos formas diferentes, es 4 raíz de 2. También sabemos que el vector W va a ser menos 4, 4. También sabemos que está en un plano cartesiano, tiene origen en el eje X y fin en el eje Y. Significa que él, como se había dicho, va como una especie de flechita de esta manera. Tener módulo y el sentido, ahora nos ponemos a calcular la dirección. Bien, ¿cómo calculamos la dirección? La dirección de un vector se puede determinar mediante los cosenos directores. Los cosenos directores se calculan de la siguiente manera. El coseno de alfa es igual a componente en x de ese vector sobre la magnitud de su vector. Y el coseno de beta va a ser la componente en y sobre la magnitud del vector, y por consiguiente el coseno de gamma va a ser la componente en z sobre la magnitud del vector. Si el vector es b1, b2, b3, en este caso tenemos dos coordenadas, pero esto es para un caso general en R3, se escribe así. Sus coordenadas sobre el módulo. Y el módulo es la raíz de cada una de sus coordenadas al cuadrado. ¿Pero qué indica? Cada coseno director te dice cuánto contribuye el vector en esa dirección. Juntos definen la orientación espacial del vector. Y siempre se cumple que la suma de los cuadrados de los cosenos directores es igual a 1. Bien. Al tener eso, entonces, continuamos. El coseno de alfa es la coordenada en x sobre su módulo. Entonces podremos simplificar y eso me queda menos 1 sobre raíz de 2. A su vez podemos racionalizar multiplicando por su denominador, que es raíz,
de 2 y eso me va a dar menos raíz de 2 sobre 2. Ese es el coseno de alfa. Para calcular el coseno de beta va a ser la coordenada en y sobre su módulo. Si simplificamos, me queda 1 sobre 2 y a su vez también racionalizamos multiplicando por su denominador y eso me daría raíz de 2 sobre 2. Ya tengo sus cosenos directores. Ahí en teoría habíamos resuelto todos los ejercicios teniendo su módulo, que es 4 de 2, su sentido, que dijimos que daban inicio en X, y fin en el eje Y, por eso el vector es menos 4, 4, y su dirección, que son los cosenos directores, menos raíz de 2 sobre 2 y 2 raíz de 2 sobre 2. Ahora, ¿por qué digo en teoría resolvimos el ejercicio? Por la siguiente manera, no es la única solución que tiene el ejercicio, porque yo al inicio del ejercicio, vamos a hacerlo de otra manera aquí, al inicio del ejercicio, yo dije que está sobre el X, sobre el eje X, sobre el eje Y, y lo puse en el primer cuadrante. Pero ¿qué pasa si yo coloco igual sobre el eje X, sobre el eje Y, pero en el segundo cuadrante, o en el tercer cuadrante, o en el cuarto cuadrante? ¿Qué cambia? ¿Qué realmente es lo que cambia? En este caso, lo que cambiarían son las coordenadas de los puntos P1, P2. Por ejemplo, para el primer cuadrante, el punto P1 era 4, 0, y el punto P2 era 0, 4. Para el segundo cuadrante, este es mi segundo cuadrante, la coordenada en X es negativa y la coordenada en Y es positiva. Entonces, el punto 1 es menos 4, 0 y el punto 2 es 0, 4. Para el tercer cuadrante, la coordenada en X es negativa y la coordenada en Y es negativa. Entonces, para el tercer cuadrante, el punto 1 es menos 4, 0 y el punto 2 es 0, menos 4. Y para el cuarto cuadrante, el punto 1, ¿dónde estaría? En la parte positiva del eje X y el punto 2 estaría en la parte negativa del eje Y. Me disculpan esas rayas. Como dije, es un plan piloto. Y esa es la primera vez que trabajo con esta aplicación. Entonces el punto P1 sería 4, 0. Y el punto 2 sería 0, menos 4. Esto lo que hace es cambiar el sentido y las coordenadas del vector. Los números van a ser iguales, pero sus coordenadas van a tener signos diferentes. Por decir, en el segundo cuadrante, si hablamos P1, P2, que es igual P2 menos P1, P2 es 0, 4, menos 0, menos 4. Ese vector P1, P2
sería, disculpa un momento porque aquí me equivoqué. Ya lo voy a arreglar. Aquí es menos 4, 0. Bien. Entonces sería 4, 4. Anteriormente el vector W me había dado menos 4, 4. Ahorita da 4, 4. Los signos cambian. Al ser el mismo número, su módulo va a ser igual 4 raíz de 2. Y lo que cambiaría en los cosenos directores serían los signos. Entonces, otra manera de poder visualizar todas las soluciones de modo gráfico es la siguiente. Me habían dicho que tengo el eje X y tengo el eje Y. En el eje X hay un punto P1 y en el eje Y hay un punto P2. Si yo del punto P1, que estaría aquí, del origen del coordenadas al punto P1 formo un vector, entonces él me quedaría el vector P1. Esto se llama vector de posición. Lo mismo puedo hacer del origen de coordenadas al punto P2. Formo el vector P2. Y la unión de ellos era el vector W. Al tener tres vectores, yo puedo determinar las coordenadas del vector W gráficamente. Antes de eso debemos de colocarle un sentido. Habíamos dicho que iba de P1 a P2. Este es el sentido W. Si lo acomodamos un poquito más, vamos a visualizar lo siguiente. Este era P1. Miren dónde va el sentido. Este es P2. Y así es P3. Miren el sentido. ¿Qué quiero decir con miren el sentido? P1, donde termina P1, comienza el vector W. Es decir, que si sumo P1 y W, él me va a dar como resultante el vector P2. Si yo agarro el vector P1 como vector, le sumo el vector W, él me va a dar el vector P2. Pero ¿cuáles son las coordenadas de esos puntos? P1 va a ser K, que habíamos dicho que era 4, 0, más el vector W, y P2 iba a ser, o es el vector 0, 4. Lo que tengo que hacer es despejar W y quedaría así. Perdón. Entonces, en definitiva, el vector W va a ser menos 4, 4. Y esa solución la vimos anteriormente. Bien. ¿Qué pasa ahora? Tengo mi sistema de coordenadas. En este caso P1 está aquí, P2 está aquí y este es W. ¿Qué pasaría en ese caso? Gráficamente sería así. Este es P1. Este es P2. Y aquí está vector W. Yo le coloco el sentido que yo quiero. Donde termina P1 comienza W. Entonces yo pudiese decir vectorialmente que W más P1 como vector es igual a P2. El mismo procedimiento anterior.
¿Qué cambiaría en este caso? En este caso, lo que cambiaría que P1 va a tener coordenadas menos 4, 0. Y P2 va a tener coordenadas 0, 4. Y aplico el mismo procedimiento. Y así con cada uno de los cuadrantes, primero, segundo, tercer cuadrante.